Desde Winnipeg, Manitoba, Canadá, les habla el doctor David Rush. Estoy haciendo esta presentación virtual como parte del Congreso Colombiano de Trasplante de Órganos que debió realizarse en Cali entre los días marzo 12 y 14 del 2020. Y ustedes saben por todos los problemas que han habido con el virus corona, ha tenido que ser suspendida la conferencia, por lo menos desde ser presencial, va a ser virtual, como están viendo ahora. El tema que voy a tratar es el desarrollo de anticuerpos donantes específicos, también llamados ADE, y sobrevida del trasplante renal. Y voy a destacar la importancia de la exposición adecuada al toxoplasmosis. Como les dije, mi nombre es David Rush, soy profesor del Colegio Max Ready de Medicina y director del programa de trasplantes de adultos de Manitoba. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. He recibido honorarios y viáticos de distintas compañías que están ahí puestas en esta diapositiva. Y empezando el tema con la diapositiva siguiente, aquí estoy mostrando la histopatología del rechazo de trasplante renal mediado por anticuerpos. Y les voy a llamar la atención primero a la diapositiva que está a mi derecha arriba, donde se ve un glomérulo, un capilar dentro del riñón, donde hay un linfocito indicado por la flecha roja. Eso se llama glomerulitis y es leve. Abajo y a la izquierda tenemos otro capilar, esos son los capilares peritubulares, que tienen muchos linfocitos en un capilar dilatado, y eso se llama capilaritis peritubular y es de grado moderado, porque hay más de un linfocito. En el rechazo mediado por anticuerpos, siempre inflamación de la microcirculación de los capilares, como les he mostrado. Abajo y a la derecha está una tinción inmunohistoquímica que está marcando el T4D. Es la activación del complemento que generan los anticuerpos, que se ve el perímetro, digamos, de los capilares peritubulares en amarillo. Esa lesión ocurre en un 50% de los casos, como está indicado. Y ahora voy a pasar al último cuadro, digamos, dentro de este cuadro compuesto, de la diapositiva compuesta, en donde se muestra inflamación celular de grado borderline, como se dice en la clasificación de Banff. Vemos un linfocito en la raya o la flecha horizontal dentro de un túbulo renal, y por una raya en la flecha vertical vemos un infiltrado en el intersticio del riñón. Esto es una lesión sobre todo del rechazo celular, pero al comienzo del rechazo humoral o mediado por anticuerpos también hay un componente celular, como se muestra en esta diapositiva. Y por último, les voy a dar un pequeño shock. Esta biopsia se tomó de un paciente con función renal normal. Es decir, que estas lesiones están presentándose al comienzo de una manera subclínica. Así como nosotros demostramos hace muchos años que los rechazos celulares son subclínicos, gran parte del tiempo, los rechazos humorales también lo son. O sea que este señor o señora tenía una función perfectamente normal de su riñón y le hicimos una biopsia porque habíamos detectado que en el suero, en la sangre, había desarrollado un anticuerpo donante específico. Pero recuerden ustedes que los rechazos, tanto celulares como humorales o mediados por anticuerpos, pueden existir de una manera subclínica. No hay que confiarse de que la función renal tiene que ser anormal para que estén sucediendo estas cosas. Al contrario, ocurren un poco sumergidas
uno no se da cuenta con la clínica de que esto está pasando. Vamos a seguir a la diapositiva siguiente. Vamos a estudiar ahora cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de anticuerpos HLA donantes específicos de novo. La palabra de novo significa que nosotros sabíamos que no estaban presentes en el momento del trasplante. Cuando nosotros hacemos un trasplante en nuestra ciudad, acá en Winnipeg, ya sabemos si tiene o no tiene anticuerpos el paciente. Y estamos hablando desde ahora en adelante de aquellos anticuerpos que se han desarrollado de nuevo, que han aparecido por primera vez. Lo que nosotros hacemos en Winnipeg, que hemos hecho hace mucho tiempo, hacemos anticuerpos, dosaje de anticuerpos antes del trasplante y de manera seriada con el correr del tiempo post-trasplante. Este es un modelo, un trabajo de nuestro grupo, casi todos los trabajos que voy a presentar son nuestros, que muestra el modelo multivariable de los factores de riesgo de los anticuerpos donantes específicos de novo. Y ustedes ven que está señalado primero en rojo, tanto para el desarrollo de los anticuerpos contra la molécula HLA-DR arriba y la HLA-DQ abajo. La no adherencia a la inmunosupresión es el factor más importante para el desarrollo de estos anticuerpos. Dicho de otra manera, si el paciente no toma regularmente o no toma nunca sus medicamentos inmunosupresores, va a desarrollar anticuerpos contra ese riñón. Y el riñón se va a perder, porque en este momento no hay un tratamiento eficiente para estos anticuerpos. Entonces, la no adherencia, es la causa más común del desarrollo de anticuerpos donantes específicos de novo. Fíjense en la siguiente diapositiva, en donde se destaca de nuevo que es el factor más importante, la no adherencia. El 72% de los pacientes que no era adherente, indicado en la línea roja, a los 12 años había desarrollado anticuerpos donantes específicos que iban a llevar a la pérdida de ese injerto. En la línea roja, como yo digo en mis charlas, están ilustrados aquellos pacientes que son malos pacientes. En la línea azul, por debajo, un 19% de pacientes a 12 años desarrolla anticuerpos donantes específicos a pesar de que está tomando la medicación prescripta por el médico. A la línea azul, así como la línea roja es de los malos pacientes, la línea azul es la de los malos médicos. Porque nosotros somos responsables de la línea de azul de abajo. ¿Cómo ocurre esto? Puede ocurrir de dos maneras, que nosotros estamos dando al paciente el medicamento no adecuado y ellos están tomando muy bien lo que no deberían estar tomando, o segundo, que nosotros le estamos dando el medicamento que deberíamos darle, pero la dosis es insuficiente. Así que curva roja, pacientes malos, curva azul, médicos malos o equivocados por lo menos. Este es un trabajo que se publicó en el 2017 en la revista Transplantation, que proviene de Alemania, y aquí se indica cuáles son los factores de riesgos para la no adherencia del trasplantado renal. Y en gris, digamos, o en oscuro, están los métodos de medición y asesoramiento de la no adherencia. Por ejemplo, lo que hace la gente de la farmacia. Ahora estoy viendo con mi cursor. La farmacia se da cuenta cuando un paciente no está tomando el medicamento, porque en nuestro centro los medicamentos solo se pueden conseguir en la farmacia.
Saltamos a otro lugar, también arriba vemos que nosotros podemos chequear si los pacientes han retirado de la farmacia su medicación. Más hacia abajo determinamos los niveles de droga en sangre, etcétera. Estas son formas en que nosotros podemos medir o asesorarnos de que la adherencia esté fallando. Hay otras formas que son comportamientos que sugieren la no adherencia, como por ejemplo el paciente que trasplantado, que era un mal paciente de diálisis, que no iba a la diálisis con la frecuencia que hacía falta. Una persona del otro lado que tiene rechazos frecuentes, es probable que no esté tomando las drogas de manera apropiada. Muchas veces los pacientes que toman el medicamento el día que van a la consulta, pero no los días restantes. Eso también es algo que nos preocupa. Y por abajo acá dice, los médicos damos demasiado drogas a los pacientes a veces. Y ellos, los pacientes, tienen dificultad con los regímenes que son muy complicados. Entonces, una solución para eso es el de simplificar el régimen medicamentoso siempre que se pueda. Y en ese sentido, el uso de las formas de acción prolongada, como el Advagraf o el Prograf ER, como se llama en otros lugares, puede ser de ayuda para aquellos pacientes que se olvidan de tomar una droga 2 veces al día. ¿Qué pasa si hay variabilidad en los niveles de tacrolimus? Este es un trabajo que proviene de Toronto, que si uno se fija los pacientes que tienen rechazo tardío, en rojo, o glomerulopatía crónica del injerto, o que pierden el injerto, o incluso por muerte, tienen con mayor frecuencia desvíos grandes, desvíos estándar grandes en el nivel de drogas que adquieren con el tiempo. Así que hay que seguir a estos pacientes con más cuidado, aquellos pacientes que un día tienen una dosis alta y otro día tienen una dosis baja, y tratar de educarlos a que tomen siempre la misma dosis al mismo tiempo y tal vez simplificarle el régimen inmunosupresor dándole el tacrolimus, por ejemplo, de acción prolongada. Y esto se muestra en la diapositiva siguiente, un trabajo que viene de Europa de hace bastante tiempo ya, que a la izquierda ven acá cuando los pacientes estaban tomando todos el tacrolimus de acción corta, cuando aquellos que pasaron al tacrolimus de acción prolongada, que se ve arriba en la segunda parte de la diapositiva, normalizaron la variabilidad de los niveles y facilitamos con eso la adherencia de estos pacientes que exhiben este comportamiento en relación a la toma del fármaco, y así pueden tener mejor resultado a largo plazo, que por supuesto es lo que queremos. Ahora viene un tema complicado, pero que nosotros hemos trabajado mucho en Winnipeg y que ahora va a ser una cosa muy, muy importante en el futuro. Y eso se trata de los epletos. Lo voy a explicar mejor en la próxima diapositiva. Pero las moléculas de HLDR y HLA-DQ están compuestas de aminoácidos, son proteínas. Y estos aminoácidos son los blancos contra los cuales se generan los anticuerpos donantes específicos de novo. Vamos a ver esto a continuación. Aquí tenemos una diapositiva en donde arriba estamos viendo un antígeno HLA-DQ y los anticuerpos que se le están pegando, digamos, a estos antígenos que son en aminoácidos. Acá abajo en verde se muestra lo que se llama el epítope, que es donde aterriza, digamos, pues como si fuera un helicóptero, el anticuerpo. Y hay una zona muy chiquita dentro de ese epítope que se llama epleto, que están indicados acá arriba, que es donde se fija el anticuerpo. Y la reacción antígeno-anticuerpo que va a generar el rechazo humoral se hace en unos poquitos 3 o 4 aminoácidos. La única diferencia que hay entre un riñón que va a andar mucho
muchos años funcionar bien, y uno que no va a andar bien, que no va a andar bien por mucho tiempo, se limita a una zona muy pequeña de 3 aminoácidos. Antes creíamos que era mucho más grande, que era la proteína entera. Ahora sabemos que no, que son pequeñas diferencias a nivel de aminoácidos entre genes que determinan el futuro del trasplante. Y aquí vemos cuando hay mismatches de antígeno HLA de clase 2, los mismatches se hacen a nivel epleto. Y fíjense en este, por ejemplo, mismatch de antígeno DR. Si no decimos antes, hay un mismatch de un antígeno, toda la proteína, pero eso no es cierto. Puede haber mismatches de 30 o 40 epletos, como acá y acá, o de 1 a 2. Esto es muy importante, porque si nosotros tenemos mismatch de 1 o 2 epletos, como puede ser acá y acá, ese riñón va a durar para siempre, porque es casi histocompatible, perfecto, el donante con el receptor. Por ejemplo, nosotros tuvimos un paciente que desarrolló una enfermedad viral la cual mata a la gente, el virus del Nilo, y solo tenía mismatch de 1 y 0 epletos. Le paramos el tacrolimus, el micofenolato y el prednisona. El paciente estuvo en coma 6 meses, pero se levantó y salió caminando del hospital. ¿Por qué? Porque pudimos suprimirle la inmunosupresión. En cambio, si tenemos otro paciente con mismatches de epletos, acá, por ejemplo, de este grado, este paciente no va a tolerar una disminución de la inmunosupresión sin que desarrolle rechazo celular y rechazo mediado por anticuerpos. Así que la compatibilidad de epletos, de antígenos de clase 2, es la prueba. La FDA la ha aprobado como prueba para hacerse en los pacientes con los cuales se puede disminuir la inmunosupresión. De esto vamos a hablar más tarde, hacia el final de esta charla. Y aquí, también desde nuestro centro, se muestra el sinergismo que hay entre mismatches de epletos para antígenos clase 2 y la adherencia. Si usted no tiene ningún mismatch, por ejemplo, la línea verde acá arriba, tiene muy pocos mismatches de epletos y toma su medicación, va a vivir para siempre. Por el contrario, si no es adherente y tiene muchos mismatches, ese riñón se va a perder. Y hay puntos intermedios. Buena adherencia o adherencia medio floja, pero buenos mismatches, ese paciente puede, digamos, tomar menos, porque el mismatch es mejor. Entonces, todos estos factores de riesgo que mencionamos antes, como la adherencia a los epletos, son sinérgicos. A mayor adherencia, mejor el pronóstico, y si toma el medicamento, mejor todavía. Y si es medio flojo, por ahí se olvida, está protegido si su histocompatibilidad a nivel de epletos de antígenos de clase 2 es buena. Y el último factor de riesgo es el rechazo celular previo. Así como yo lo mostré al comienzo, en la primera diapositiva, que los anticuerpos se generan a partir de un rechazo celular, los epletos también tienen que ver con el rechazo celular, y estamos justamente ha estado aceptado en AJT, que es nuestra revista favorita para publicar, está aceptado un trabajo que indica que el rechazo celular borderline tiene que ver también con los epletos. El sistema inmune funciona como una unidad, y la unidad de compatibilidad o histoincompatibilidad está dado a nivel de epletos, o sea, de aminoácidos de antígeno de clase 2 en la molécula HLA-DR y de Q. Y ya se sabía que el rechazo celular se asociaba al desarrollo de anticuerpos donantes específicos de novo.
Y en la parte de arriba hay muchos trabajos en esta diapositiva donde ya se había hecho esa observación. El segundo trabajo es de nuestro grupo. Y también el rechazo celular subclínico e incluso el borderline también se asocian a la generación de anticuerpos son específicos de novo. Ya les dije, todo empieza por subclínico. Empieza bajo el mar, no se ve lo que está pasando, pero ya empieza a reconocerse la histoincompatibilidad de entre donante y recipiente y empieza subclínicamente con rechazo celular, después con rechazo humoral subclínico. Y cuando aparece finalmente el anticuerpo en la sangre y más tarde el riñón se daña, es muy tarde. Todo esto hay que diagnosticarlo y hay que actuar sobre él al comienzo. Hay que prevenir el rechazo. El rechazo humoral no tiene tratamiento en este momento, pero sí tenemos el conocimiento suficiente para prevenirlos. Y eso vamos a recalcar también un poco más adelante. Este es un trabajo que viene de la Clínica Mayo que está mencionado en la diapositiva anterior. Cuando uno hace una biopsia de protocolo al año, aquí en esta parte de la diapositiva a mi izquierda, hay 3 lesiones que se asocian a la pérdida del injerto que vemos en la siguiente diapositiva de la derecha. Y esos son la fibrosis moderada o severa, la fibrosis intersticial más inflamación y la glomerulopatía del trasplante. Estas 3 lesiones se asocian también con más frecuencia a el desarrollo de anticuerpos donantes específicos de novo. Así que cualquier inflamación, rechazo subclínico, mire que 50% de estos rechazos, como dice el título, eran subclínicos, se asocian a la pérdida posterior del injerto con o sin desarrollo de anticuerpos donantes específicos. O sea, rechazo celular es tan importante como el humoral. El rechazo celular tiene un poco mejor tratamiento, pero si ocurren muy frecuentemente, llevan a la formación de anticuerpos donantes específicos contra los cuales no tenemos tratamiento en este momento. Hay otras cosas que son importantes para el desarrollo de los factores, de los anticuerpos, donantes específicos de novo. Y eso es la minimización de la inmunosupresión. Yo les dije varias veces ya que el riesgo es proporcional al grado de histoincompatibilidad. Entonces, si el grado de histoincompatibilidad es de un nivel serio, esos pacientes no deben nunca recibir minimización de la inmunosupresión. Eso no sabíamos bien antes, ahora lo tenemos bastante claro. Pero las experiencias nos demuestran que eso no se debe hacer. Por ejemplo, acá hay un trabajo del 2012 de Europa, en donde había tratamiento con Simulex, ciclosporina, micofenolato y prednisona, y fueron convertidos los pacientes a los 3 o 4 meses y medio al everolimus, suprimiéndose el calcineurínico, la ciclosporina. ¿Qué pasó con el everolimus? A la izquierda hubo más incidencia de anticuerpos donantes específicos y a la derecha más incidencia de rechazo humoral mediado por anticuerpos y se perdieron más riñones. No se puede impunemente disminuir la inmunosupresión a los pacientes sin saber cuál es su histoincompatibilidad a nivel de pletos. Y hay otro trabajo también que está citado abajo, que viene de Francia, que es similar. El cambio de conversión de ciclosporina al everolimus también resultó en el mismo ejemplo, el mismo resultado que el trabajo. Y como ustedes saben, este es un trabajo que participamos, nuestro grupo fuimos consultores para este trabajo que se hizo en los institutos del NIH en los Estados Unidos, que eran receptores primarios del donante vivo, que no tenían anticuerpos antes de ser trasplantados, un PRA bastante bajo, tratados con timoglobulina, tacrolimus, micofenolato y prednisona,
no tuvieron rechazo en los primeros 6 meses, la biopsia de protocolo a los 6 meses normal, no tenían serología de anticuerpos, y se decidió a un grupo sacarle completamente el tacrolimus hasta 0 a los 3 meses y dejarlos con micofenolato y prednisona solo. Estos pacientes que eran excelentes hasta el 6º mes. ¿Qué pasó? Al paciente que se le sacó el tacrolimus, 8 de ellos, tuvieron rechazos celulares o rechazo celular y anticuerpos donantes específicos, 2 anticuerpos donantes específicos. ¿Qué pasó con el trabajo? Se lo paró, se lo detuvo. Esto quiere decir que el paciente que aparentemente anda bien, porque está tomando tacrolimus, micofenolato y prednisona y recibe timoglobulina, no se le puede parar el tacrolimus, por más bien que ande. Experiencia singular ocurre en otro caso, que es un trabajo también randomizado, que salió en el 2018, se publicó, también es de Francia, que se hizo más o menos lo mismo. Se le bajó el 50% de la dosis de tacrolimus entre los meses 4 y 12 a un grupo, y los otros quedaban con la dosis estable, con niveles más o menos buenos de tacrolimus. Pasó exactamente lo mismo, la función renal era igual, no pasaba nada con el filtrado glomerular, pero 11 rechazos celulares contra 3, 6 anticuerpos nuevos y 0 del otro grupo, indicando lo mismo. Los pacientes trasplantados necesitan inmunosupresión. La inmunosupresión no debe ser excesiva, pero tiene que ser adecuada. ¿Cómo se decide qué es adecuado? Eso está basado en la histocompatibilidad a nivel de aminoácidos o epletos de los antígenos de clase 2, que dirigen la respuesta inmune tanto celular como humoral. En un trabajo que hicimos hace poco, demostramos lo que todo el mundo sabía ya, que los anticuerpos se desarrollan 3 veces más frecuentemente en pacientes que toman ciclosporina que en aquellos que toman tacrolimus. Esto es un trabajo de nuestro centro también, de varios pacientes seguidos a lo largo de 12 años, y es 3 veces más alta casi la incidencia de anticuerpos donantes específicos de novo en aquellos pacientes de otra época que estaban todavía con ciclosporina, comparados con los más modernos, más recientes tratados con tacrolimus. En esta última parte de la charla voy a hablar sobre el efecto de los anticuerpos donantes específicos de novo sobre la sobrevida del injerto. Primero, una cosa muy dramática: en la línea azul están los pacientes que desarrollaron anticuerpos donantes específicos subclínicos. Estos pacientes tenían función normal, pero desarrollaron anticuerpos. El 50% de ellos había perdido el riñón 10 años más tarde. Aquellos pacientes en la línea roja que directamente no tomaban las pastillas, la medicación, perdió el 50%, 4 años perdieron el riñón. Esto nos dice que el rechazo humoral mediado por anticuerpos no tiene tratamiento. Y a los 3 años, por ejemplo, algunos pacientes de estos que están tomando sus medicamentos tienen todavía muy buena función renal, pero a ese paciente a los 3 años le decimos: señor, señora, usted va a perder su riñón dentro de 5 años, porque no hay tratamiento en este momento. Tenemos que ya pensar en su próximo trasplante. Y esas personas tienen que aprenden de una manera dura lo importante que es la adherencia al medicamento, y sobre todo si hay un riesgo elevado por una histoincompatibilidad a nivel de epletos o un rechazo previo. En la línea verde, en la siguiente diapositiva, esto es un trabajo que se publicó en el 2015 de nuestro grupo. Están aquellos pacientes en la línea verde que no tienen anticuerpo donante específico ni disfunción renal. A los 15 años están todos vivos con buena función renal. Esto se contrasta con el pequeño grupo de pacientes que no tomó la medicación, que ya perdieron casi todos
el riñón en ese lapso. Y en la línea azul, como les mostré en la diapositiva anterior, son aquellos que van a perder más solapadamente el riñón porque tomaban el medicamento, pero no era la dosis suficiente y desarrollaron rechazos subclínicos morales. Y en los amarillos están los pacientes que tienen otras causas de disfunción renal que les voy a mostrar en este momento. El 76% de nuestros pacientes sobrevive a los 15 años con buena función renal. El 9% va a perder el riñón por rechazo mediado por anticuerpos subclínico. El 11% lo pierde por otras razones, glomerulonefritis, por ejemplo, rechazo celular con fibrosis, nefropatía por BK, unos pocos, ahora estamos teniendo más, algunos de causa variada y algunos que no tienen biopsia, que no podemos decir por qué. Y el peor grupo, por supuesto, por suerte, pequeño, de 4% de todos nuestros pacientes, son aquellos que dejaron de tomar la medicación de manera muy temprana y les fue, por supuesto, muy mal. Esta es una de las diapositivas más importantes de esta charla. ¿Qué hace el anticuerpo donante específico de nuevo sobre la función renal? Y quiero que se fijen en esta parte nomás de la diapositiva, es una diapositiva compuesta, les voy a decir por qué. Estos son todos, yo soy de trasplante adulto solamente. Acá hay la pendiente del filtrado glomerular. ¿Cómo baja el filtrado glomerular con el tiempo? Esto hace 12 años. En un paciente renal que no tiene disfunción renal ni anticuerpos, aquí arriba, la pendiente es de 0.43, más o menos 3.55 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados por año. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la pérdida gradual de la función renal de un paciente que no tiene disfunción, el 76%, y no tiene anticuerpos. ¿Cómo este paciente tiene un solo riñón? ¿Cierto? Es un trasplantado. ¿Cómo se compara con los normales? Igual. Igual. Es el mismo número. Quiere decir que un solo riñón en un paciente que toma sus medicamentos y que no desarrolla anticuerpos contra sus depletos, tiene la misma sobrevida o la misma pendiente que un paciente no trasplantado que tiene 2 riñones. Ustedes tienen pacientes seguro que tienen 30 años de trasplantado con buena función renal porque han tomado los medicamentos. ¿Qué otra cosa nos dice esto? Nos dice que no hay efecto tóxico atribuible a los inhibidores de la calcineurina en 15 años. Si le estamos dando bien la dosis y el paciente lo toma bien. Ha habido un mito mucho tiempo de que los inhibidores de la calcineurina dañaban sí o sí el riñón. No es tan cierto eso. Por lo menos durante 15 años, si no desarrollan anticuerpos donante específico y si la dosis es apropiada, obviamente para que no lo desarrollen, esos riñones pueden durar 30 años, como tenemos experiencia. Dato muy importante. Segundo, fíjense acá que aquellos que desarrollan, aquellos pacientes que desarrollan anticuerpos donante específicos de nuevo, la pendiente de pérdida del filtrado glomerular era 4 veces peor antes de que apareciera el anticuerpo. Cuando aparece el anticuerpo, acelera el deterioro de la función renal, pero ya venía mala de antes. ¿Qué quiere decir eso? Que en pacientes con DCA la pendiente del filtrado glomerular aumenta antes de la detección del anticuerpo. Quiere decir que hay un proceso aloinmune activo que está destruyendo el riñón antes de que aparezca el anticuerpo. O sea, no es el anticuerpo el que lo está matando el riñón, acelera el deterioro, pero el riñón estaba siendo afectado, dañado de antes. Y eso probablemente sea el rechazo celular.
Así que cuando antes decía no importa porque no tiene rechazo celular, mentira, porque puede tener un subclínico, es muy importante darse cuenta que hay una fase subclínica, tanto para el rechazo celular, que lo deteriora al riñón, y la aparición posterior del anticuerpo lo liquida al riñón, pero ya es muy tarde de cualquier manera para detenerlo en ese caso. ¿Cuál es el futuro, entonces, en las últimas diapositivas que me quedan? Muestro acá un trabajo que publicamos también, en donde teníamos 50, unimos las bases de datos del laboratorio desde la clínica, en unos 500 pacientes, 50.000 niveles de tacrolimus, o sea, aproximadamente 100 niveles por paciente, y está mostrada la dispersión de los niveles de tacrolimus a lo largo de 12 años en estos pacientes. Y nuestros blancos eran en esa época 12 a 2 nanogramos por mililitro en las primeras 2 semanas, después de 3 semanas a 3 meses, 10 más o menos 2 nanogramos por mililitro, etc. Nunca queríamos ir menos de 6, pero a veces nos íbamos menos de 6 con el nivel de droga. Y fíjense lo que nos dimos cuenta, que cuando el nivel de tacrolimus, el C0, es menos de 5.5 nanogramos por mililitro por aquí, empieza a aumentar el anticuerpo donante específico de nuevo. Así que si ustedes quieren acordarse de una cosa de esta conferencia, charla, yo le diría que nunca el nivel tiene que ser menos de 6 de tacrolimus, nunca. En ningún momento del trasplante, más al comienzo, pero nunca menos de 6, aunque tenga 20 años el paciente de trasplantado, porque entonces pueden aumentar los anticuerpos donantes específicos. Y a medida que más bajo sea el nivel de tacrolimus, menos tiempo necesita ese nivel bajo de resultar en la generación de anticuerpos. O sea, si usted tiene un nivel de 3.5 nanogramos por mililitro, 7% de los días que está tomando el medicamento, ya tiene un riesgo duplicado de desarrollar anticuerpos. Así que hay una relación entre la dosis y la generación de rechazo, pero por supuesto. Y más aún, eso depende de los epletos. Si usted tiene un riesgo aloinmune alto y no toma el medicamento, es más probable que desarrolle en rojo anticuerpo donante específico. Si tiene un riesgo aloinmune bajo, importa, aunque no tome la droga, no tiene tanto desarrollo de anticuerpos. Epletos, el mismatch de epletos es lo que aumenta el riesgo en relación a la dosis. Así que si ustedes no puedan medir epletos, que lo van a medir en algún tiempo futuro, mantengan las dosis de tacrolimus por lo menos por arriba de 6. Y si tuvieran conocimiento de epletos, algunos pacientes van a necesitar más de 6 toda la vida, pero nunca menos que eso. En conclusiones, la pérdida de los injertos renales se debe generalmente a causas inmunológicas y sobre todo al rechazo crónico mediado por anticuerpos donantes específicos. El desarrollo de esto, mejor dicho, se puede disminuir con la buena histocompatibilidad de epletos de clase 2 y la prevención de los rechazos celulares clínicos y subclínicos con las dosis adecuadas de nuestro mejor tratamiento, que ahora es el tacrolimus, y promoviendo la adherencia. En mi opinión, en este momento no necesitamos drogas nuevas para mejorar nuestros resultados, pero sí individualizar mejor nuestros tratamientos a todos los riesgos que nos plantean los distintos pacientes, biológicos, socioeconómicos y de nuestros pacientes. Esto es la gente a la izquierda que trabaja conmigo en Winnipeg, y hacia la derecha hay grupos de colaboradores en la Universidad de Basilea, el consorcio de DCAF en los Estados Unidos y también el consorcio de CTOT con quien trabajamos. Y les digo muchas gracias por su atención y hasta la próxima.